todo está bien, lo que va a pasar aquí es que al final a este video le vamos a poner como título ¿Cómo no cultivar una mega calabaza? Hola, ¿qué tal amigos de Latinoamérica, colegas de España? Ya uno no se puede ir de YouTube 30 días porque el algoritmo lo sepulta a uno. ¡Te ha vuelto a caer! Pero para los que no lo saben, yo enseño en un colegio y en diciembre se termina el primer periodo, entonces tenemos que entregar notas, tenemos que hacer exámenes de recuperación para los muchachos y pues estaba muy ocupado con el trabajo, porque aunque usted no lo crea, estos videos todavía no me dan para vivir de YouTube. Culpa tuya que no te inscribes. ¡Quiero visitas, chingada madre! Pero bueno, ya estamos aquí y vamos a retomar donde dejamos la última vez, donde nos quedamos, y vamos a empezar a sembrar unas calabacitas guisadas a la mexicana. Van a ver qué fácil y qué rico. Funciona de la siguiente manera. Una calabaza de 1 por 1, o sea, de una casillita nada más, rinde una calabaza. De 2 rinde 8 calabazas, o sea, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo, 5 al cubo, y la última es de 6 calabazas, 6 al cubo. En realidad dice n por n, o sea que más de 6 calabazas no nos va a dar más de 6 al cubo. Entonces, como esto rinde al cubo, hay que tratar de hacer la calabaza de 6 por 6. Es un plan perfecto, sin fisuras. ¿Cuál es el problema de la calabaza? Que cuando vos la plantás, después de un cierto tiempo, mientras la calabaza está creciendo, puede que la calabaza quede muerta y entonces no sirva para hacer la calabaza grande, porque para que haya una calabaza grande tiene que ser de 6 por 6, pero todas las casillas tienen que tener una calabaza viva, ¿ok? Aquí aprovecho para hacer una ventanita adicional. Como ven, esta ventana tiene el código que habíamos hecho hasta ahora. Se llama main y cuando yo le doy play va siempre a ejecutar la ventanita que se llama main, quiere decir principal. Si yo hago más aquí, puedo hacer una nueva ventanita. Esta la voy a llamar calabazas y aquí voy a hacer el código de la calabaza para no tener que borrar esto. Entonces, en el main teníamos nuestro while true con el clear. Vamos a copiar eso para pensar en qué tenemos que hacer para la calabaza. Y lo que tenemos que hacer es recorrer esta cuadrícula plantando calabazas. Y para recorrer la cuadrícula, pues entonces recordemos que tenemos el doble ciclo for. Entonces vamos a hacer for x in range. Aquí cogemos el get world size del tamaño del mundo para no tener que escribir como un cavernícola el número específico del número de casillitas de la cuadrícula. Aquí vamos a poner for y in range y lo mismo, get world size, y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, ya tenemos el doble ciclo for. Vamos a ir entonces plantando calabazas, pero la calabaza hay que plantarla con el terreno ya arado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer till, pero esto lo vamos a hacer una sola vez al principio para preparar el terreno, ¿ok? Entonces en realidad esto no lo vamos a poner aquí dentro del while true, esto lo vamos a hacer simplemente fuera una sola vez. Le vamos a decir, vamos a poner aquí un comentario con el simbolito del hashtag y le vamos a decir ejecuta una sola vez para preparar el terreno. Listo. Y vamos a hacer till. Después entonces ya vamos a hacer lo que es el ciclo infinito, o sea, vamos a plantar las calabazas y a recogerlas cuando ya estemos listos. Entonces vamos aquí a poner, esto es por siempre, y aquí ya ponemos nuestro while true. Listo. ¿Qué es lo que queremos hacer por siempre? Pues por siempre ya no es como antes, que si podemos hacer harvest, hacemos harvest, porque no nos interesa hacer harvest si no está completa la calabaza, si no está todavía lista la calabaza. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una variable que nos indique si ya estamos listos para recoger la calabaza gigante. Calabaza lista va a ser una variable de tipo booleano que nos va a decir si sí está lista la calabaza o no está lista la calabaza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues plantar la calabaza, ¿no? La calabaza era un producto considerado como antiafrodisíaco. Entonces le vamos a decir plant entities punto pumpkin. Listo. Vamos a plantar la calabaza. Entonces yo quisiera ejecutar esto, todavía no hace nada obviamente, pero para ver
el proceso de las calabazas, para ver primero que realmente estemos arando el terreno, spoiler, sí, y segundo para ver cómo se plantan las calabazas y que podamos ver cómo las calabazas van muriendo en modo random, y eso es lo que tenemos que tratar de corregir para hacer la calabaza gigante. O sea, no podemos evitar que mueran las calabazas, pero sí tenemos que replantar las que mueran para que la calabaza sea una calabaza gigante de 6. ¿Cómo vamos a ejecutar esto que tenemos aquí? Pues tenemos que darle play a las calabazas. No le vamos a dar play al main. Pero ojo que aquí antes de empezar tenemos que movernos. No nos hemos movido. Entonces lo que va a pasar es que va a hacer till comúnmente en la misma casillita. Entonces ahí está arando, lo hace una vez y ahora está plantando calabazas. Bueno, planta una calabaza. Claro, aquí no hicimos esto. Obviamente aquí va a plantar solo una calabaza. Y aquí lo que queremos hacer es que plante calabazas en toda la cuadrícula. Entities, pumpkin, listo, happy. Aquí falta una indentación. Ah, mira, échale ojo al error. No hay suficiente sangría aquí. La traducción en español es sangría. Jamás en mi vida he dicho sangría, siempre le he dicho indentación a lo que pasa en Python, que es esta distancia, digamos, desde el margen que hay que dejar. Porque la alineación, ya lo saben, en Python tiene un carácter funcional, no es solo estético. O sea, sirve para algo, para delimitar los bloques de ejecución, los bloques lógicos. Bueno, listo, ahí vamos. Entonces movemos el dron y hacemos till. Y esto lo hacemos solo una vez. Ahora empezamos en el ciclo infinito. Y las calabazas que crecen bien y no mueren y están en espacios contiguos, pues se van combinando. Y si todo está bien, lo que va a pasar aquí es que al final, ya tenemos la calabaza gigante. Entonces digamos que este pues es el mecanismo más fácil de todos para hacer la calabaza gigante. Realmente no es el más eficiente, porque aquí lo que estamos haciendo es un ciclo infinito donde estamos sembrando calabazas a lo loco sin ver si hay necesidad o no de sembrar la calabaza en ese espacio. Pero sabemos que al final, después de que pase muchas veces, pues vamos a tener la calabaza gigante, porque donde ya hay una calabaza que está bien, la replantamos. Y donde hay una calabaza muerta, pues se vuelve a plantar la calabaza muerta. Caray, creo que todos son tontos menos yo. Entonces no es muy eficiente, es por eso, porque tendríamos que ver cuáles son las casillas donde realmente tenemos que replantar y hacerlo solo en esas, en vez de estar otra vez recorriendo tantas veces la cuadrícula. Pero para eso tenemos que pensar un poco mejor el mecanismo y necesitaremos alguna estructura un poquito más avanzada, por ejemplo una lista. No sé si hoy vamos a ver las listas, no. Bueno, listo, si yo no le digo nada, él va a seguir plantando y plantando y plantando hasta el infinito y nunca la va a recoger. ¿Cómo vamos a hacer para decirle que la calabaza está lista aún? ¿Cuáles pueden ser o qué ideas puede haber? Pues no lo sé. Me parece que una cosa podría ser plantarlas todas. Él tiene que hacer dos cosas. Tiene que plantarlas y darles el tiempo de que mueran. Entonces cuando plante la última tiene que hacer otra vez el recorrido para chequearlas. O sea que va a haber dos recorridos. Vamos a hacer esto. Vamos a decirle, mira, el primer recorrido va a ser plantar y el segundo recorrido va a ser chequear. Vamos a chequear, vamos a controlar, vamos a mirar que todo esté bien. Entonces aquí vamos a hacer un check. Y en el check vamos a hacer el mismo recorrido. Podemos contar también, ¿no? Podemos contar. Si no queremos solo el booleano, podemos contar que el número de calabazas vivas sea 36. O sea, el get world size al cuadrado. Si coinciden los números, quiere decir que están todas vivas. Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Puede ser una idea. Vamos a ver, vamos a hacer esa mientras no se nos ocurra otra cosa. Entonces aquí ponemos un contador. Esto está mal indentado. Ojo, vivas. Aquí ponemos un contador. Vivas, 0. Y aquí decimos sí. Lo que tenemos debajo nuestro es una calabaza. Entonces, ahora sí. Entonces, vivas lo vamos a aumentar de 1. Vamos a poner que esto aquí lo que hace es que el valor de la variable vivas va a ser el viejo valor de vivas más 1. O sea, estamos aumentando 1 a vivas.
Y al final, después del ciclo, decimos si vivas es igual a getWorldSize por getWorldSize, si son iguales, entonces quiere decir que calabaza está lista. Y esto es true. Y lo que vamos a hacer acá, aquí cuando vivas es 0, también tenemos que recordarle a este señorito, vamos a poner acá, que es false. Y aquí lo que vamos a hacer entonces es que si calabaza viva es true, en realidad esta variable ya no la necesitamos, porque cambiamos de idea de lo que vamos a hacer. Podemos quitarla, realmente no es necesario. Simplemente le vamos a decir que si vivas es igual al número que nos esperamos, entonces lo que podemos hacer es harvest. Y creo que vamos a hacer harvest en cualquier lugar, ¿no? Al principio, al final, donde sea. Vamos a hacer harvest. Y listo. Aquí plantamos, hacemos el check, harvest. Si no es así, entonces él vuelve a empezar. Y claro, aquí lo que les decía antes, él vuelve a plantar todo. Vuelve a plantar cada casilla, o sea, vuelve a recorrer, perdón, cada casilla, no solo donde están las calabazas muertas. Y hace el check. Miremos a ver. Mientras tanto, mira, me puse el gorrito. Aquí está el gorrito de Navidad que había hecho para Navidad. Si querés ver cómo se hizo, anda a mirar el video. Tengo otros gorritos para poner y de pronto algún tutorial para aprender a poner nuestros propios gorritos. Pero pues no, como no le fue muy bien al video, veo que no interesa mucho. Sigamos aquí con esto. Vamos a ver. Démosle play a ver qué pasa. ¿Por qué me está haciendo harvest? Ahí la cogió la grande, pero ahí recolectó la grande, pero no era lo que quería porque me hizo harvest un par de veces donde no debía. Ahí por ejemplo lo hizo. ¿Por qué? Vamos a ver el check. El check es vivas empieza en 0 y entonces vamos a poner esto aquí. Vivas empieza en 0, corro. Si tengo una calabaza y no una calabaza viva, aumento vivas. Listo. Al final del recorrido, o sea, al mismo nivel de indentación del ciclo más externo, digo, si vivas es igual a getWorldSize porque hago harvest. Y no lo hago. Y no lo hace, vuelve a ver. Me hizo este harvest. A ver. No, vamos a darle otra vez y miramos un momentico. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Mira que él está haciendo el ciclo. ¿Sí lo ves? Está haciendo el ciclo. ¿Y por qué no se está moviendo un pelo? ¿Por qué no se lo hemos dicho? No le dijimos move north y move east. Entonces lo que pasa es que él está ahí quieto en la misma casilla contando vivas 36 veces, pero la misma casilla. Entonces claro, al final le da que son 36 y cosecha. Bueno, el error lo corregimos fácilmente y es este. Por cada Y me pregunto esto. Después de que me lo pregunto le hago move. Y después hacemos move east. Listo. Ahora sí, entonces prepara el terreno. Está preparando el terreno, está haciendo esto. Ahora empieza aquí a plantar. Planta. Después de que planta, hace el check. Mira, está chequeando. Vuelve y chequea. Esta es la parte que decía de lo de la eficiencia. Que claro, hay una sola calabaza. Tendría que haber ido a replantar esa. Pero bueno, ahí hace el último check. Va a ver que son 36 calabazas. Y cosecha la mega calabaza. Entonces digamos que esto funciona, pero no es el mejor modo de hacer la mega calabaza. Entonces a este video le vamos a poner como título ¿Cómo no cultivar una mega calabaza? De verdad parece que esto es el final. Chao, chao.